Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante de la historia peruana. ¿Cuál fue el primer presidente en la historia del Perú en acabar la totalidad de su mandato? ¿Será Agustín Gamarra o acaso será Ramón Castilla y Marquesado? Bueno, es una pregunta que causa mucho debate. ¿Cuál de estos dos personajes fue el primero en acabar la totalidad de su mandato? Eh, en uno de los comentarios que estuve leyendo acerca de varios de mis videos, me encontré uno que era muy interesante, que decía la siguiente pregunta, que hacía la siguiente pregunta. Aunque bueno, decía esto, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el primer presidente de la historia del Perú en acabar la totalidad de su mandato? Muchos van a decir que fue Ramón Castilla. Muchos coinciden, de hecho, que fue Ramón Castilla, muchos historiadores coinciden que fue Castilla. Sin embargo, en este comentario decía de que Castilla no podía ser el primer presidente, ya que antes de él, Agustín Gamarra había logrado terminar su primer gobierno de forma sin golpe de Estado. Recordemos que en esa época pues estábamos viviendo en lo que era la era de los caudillos, ¿no? El primer militarismo. Y por eso es que Agustín Gamarra fue el primer presidente en acabar la totalidad de su mandato, ya que gobernó y logró terminar la totalidad de su mandato entre el periodo 1829 a 1833. Esto es lo que decía el comentario, ¿no? Que el primer presidente en acabar la totalidad de su mandato no fue Castilla, sino que fue Gamarra. Bueno, ¿y cuál es la respuesta oficial? La verdad es que todo lo relacionado con este tema ha generado debate. Hay muchos historiadores que no se ponen de acuerdo en cuál fue el primero, si Ramón Castilla o Agustín Gamarra. Pero en el video de hoy vamos a hablar sobre ese tema. Primero vamos a comenzar por Agustín Gamarra. Pero antes seguramente me van a preguntar, pero ¿no sería mejor decir quién gobernó primero? ¿Quién de ellos gobernó primero? ¿Agustín Gamarra o Ramón Castilla? Entonces el que gobernó primero, ese es el primero que terminó la totalidad de su mandato. Bueno, si la pregunta fuera así de sencilla, no habría debates entre las personas que se están preguntando por ello, y tampoco habría debate entre historiadores, ya que muchos historiadores no se ponen de acuerdo en cuál fue el primero. Así que en este video vamos a tratar de explicarlo de forma tranquila para que la gente pueda entender un poco sobre la historia peruana. A ver, comencemos con Agustín Gamarra. Agustín Gamarra llega al poder por primera vez en 1829, junto con su principal aliado, Antonio Gutiérrez de la Fuente. Agustín Gamarra lidera un golpe de Estado contra el presidente del Perú de aquella época, que era José de la Mar. Como dato adicional, el Perú de esa época estaba librando una guerra contra la Gran Colombia de Simón Bolívar. Pero debido a que ya la guerra estaba ya en curso, ¿no? Se da la batalla de Portete Tarqui, y hay una tregua entre ambos bandos, entre los colombianos y los peruanos, porque Bolívar ya había caído enfermo. Entonces, Agustín Gamarra aprovecha la situación del pequeño desorden que se ha dado en esa etapa para liderar un golpe de Estado junto con su aliado, Antonio Gutiérrez de la Fuente. Ellos lideran un golpe de Estado contra José de la Mar y lo sacan del poder, logran derrocarlo, lo sacan del poder. Pero Agustín Gamarra asume la presidencia de forma provisoria. ¿Por qué de forma provisoria? Porque Agustín Gamarra le devuelve el poder al Congreso peruano. O sea, él se reivindica con el Congreso y le devuelve el poder al Congreso peruano. Le devuelve el poder al Congreso y se van a llamar elecciones. Esas elecciones fueron las primeras elecciones populares del Perú. Las de 1829 fueron las primeras elecciones populares que va a tener el Perú en su historia republicana. Entonces Gamarra presenta su candidatura y logra hacerse con la presidencia del Perú. Pero el tema es que Agustín Gamarra debía gobernar en un periodo de 4 años. Ese era el tiempo en el que debía gobernar un presidente,
en esa época con aquella constitución que seguía vigente, ¿no? Con la constitución de esa época que todavía seguía vigente. Él debía gobernar un periodo de 4 años, ¿no? 1829-1833, lo cual va a lograr. Pero Agustín Gamarra va a gobernar con intermitencias, va a gobernar con interrupciones. ¿Por qué? Porque Agustín Gamarra, en el lapso que gobierna de 1829 a 1833, no gobernaba él directamente, sino que Agustín Gamarra dejaba en el cargo a sus vicepresidentes. ¿Por qué hacía esto Gamarra? Porque Gamarra era una persona que no paraba mucho en Lima. El primer gobierno de Gamarra se conoce como el gobierno del Ejecutivo Fuerte. Fue un nombre que lo dio el historiador peruano Jorge Basadre. Jorge Basadre le pone a esta etapa el gobierno del Ejecutivo Fuerte. ¿De acuerdo? El gobierno del Ejecutivo Fuerte. Entonces, esta etapa se va a caracterizar porque habían muchos levantamientos, muchas insurrecciones en contra del gobierno de Gamarra. Entonces Gamarra tenía que salir de Lima para poder reprimir y sofocar estas insurrecciones que estallaban en su contra. O sea, Gamarra no paraba mucho en Lima. Era un hombre que no paraba mucho en Lima y por eso dejaba en el cargo a sus vicepresidentes mientras él estaba fuera de Lima combatiendo las insurrecciones y levantamientos que estallaban en su contra. O sea, fue un gobierno bastante inestable y con muchos conflictos porque pues Gamarra no podía gobernar tranquilo porque tenía que ir a reprimir insurrecciones que estallaban en su contra. Por eso es que él salía de Lima y dejaba siempre a sus vicepresidentes en el cargo. O sea, él no gobernó de forma ininterrumpida, no gobernó de forma corrida, sino que dejaba en el cargo a sus vicepresidentes. Al primero que lo va a dejar es a Antonio Gutiérrez de la Fuente. Pero ocurrió algo insólito con el señor Gutiérrez de la Fuente. Gutiérrez de la Fuente era vicepresidente del gobierno de Agustín Gamarra. Él había ayudado a Agustín Gamarra a llegar al poder en 1829 después de derrocar a José de la Mar. Entonces, el Gutiérrez de la Fuente va a quedarse en el mando hasta que Gamarra regrese. Pero sucedió algo insólito. Los gamarristas comenzaron a sospechar que Gutiérrez la Fuente era un traidor. ¿Y por qué se decía esto? Porque se tenía las sospechas de que Gutiérrez de la Fuente iba a traicionar a Agustín Gamarra y se iba a perpetuar en el poder derrocando a Agustín Gamarra, sacándole la presidencia, y él se iba a poner como presidente del Perú. Eso pensaron los gamarristas. Entre ellos había una mujer que va a ser muy importante para este acontecimiento que se va a dar en contra de Gutiérrez de la Fuente. Una mujer va a liderar una insurrección en contra de Gutiérrez de la Fuente. Esta mujer fue Francisca Zubiaga y Bernales, mejor conocida en la historia peruana como Doña Pancha o la Mariscala, que obviamente era la esposa de Agustín Gamarra, que era presidente del Perú. Ella va a liderar una insurrección en contra de Gutiérrez de la Fuente y lo va a sacar del poder. Gutiérrez de la Fuente es sacado y es expulsado por los gamarristas del cargo de vicepresidente. Entonces le dan el poder a otro señor llamado Juan el Espru. Pero dato adicional, este señor Juan el Espru, no era el vicepresidente de Agustín Gamarra, era el prefecto de Lima. Solo que Juan el Espru se va a autoproclamar presidente aprovechando que Agustín Gamarra no estaba en la ciudad en ese momento. Pero luego cuando Gamarra regresa, ya Juan el Espru le devuelve el poder, le vuelve a ceder el poder a Agustín Gamarra. Y él nuevamente lo va a ceder a otra persona que en este caso va a ser Andrés Reyes Buitrón, ¿no? Andrés Reyes Buitrón va a tomar provisoriamente el mando en el Perú mientras Gamarra no esté. Y después sí le van a dar el cargo pues a Agustín Gamarra nuevamente. Después Gamarra nuevamente se va a ir y le va a dar el poder de nuevo a Juan el Espru y después le va a volver a dar el poder a Andrés Reyes Buitrón. O sea, fue un gobierno, como ustedes se pueden dar cuenta, con intermitencias, con interrupciones, porque Gamarra no gobernaba
él mismo, sino que dejaba en el cargo a personas de su entera confianza o a sus vicepresidentes. En el caso de Juan Elespru fue distinto, porque Juan Elespru no era vicepresidente de Gamarra, él no tenía nada que ver con el gobierno, él era el prefecto de Lima y él se había autoproclamado presidente aprovechando que Gamarra no estaba. Y el caso de la mariscala fue aún más curioso, porque ella le da un golpe de estado a Gutiérrez de la Fuente, que era vicepresidente de Agustín Gamarra, era el gobierno de su esposo. O sea, prácticamente podemos decir que la mariscala le dio un autogolpe a Agustín Gamarra. Eso se podría catalogar como un autogolpe, una especie de autogolpe. O sea, que la mariscala le dio un autogolpe al gobierno de su propio marido. Una cosa muy curiosa que pasó en la historia del Perú de inicios de la República. Recordemos que en esa época un golpe de estado era de lo más común porque la República recién se había creado, ¿no? Fue una etapa llena de anarquía, de guerras civiles, guerras internas y luchas por el poder entre los caudillos que se creían pues con derecho a gobernar, ¿no? Entonces Gamarra acabó su mandato en 1833 y como había acabado su mandato, pues él debía, como era debido, regresarle el poder al Congreso para que ellos elijan al presidente. Gamarra aceptó y pues el Congreso finalmente va a elegir a Luis José de Orbegoso después del gobierno de Gamarra, ¿no? Va a entrar Luis José de Orbegoso, que es elegido por el Congreso. Y bueno, así fue pues el poder explicar, para poder explicar todo esto tuvimos que repasar el gobierno, el primer gobierno de Agustín Gamarra, que es el gobierno pues del Ejecutivo Fuerte, ¿no? Ese es el nombre que se le da, porque fue un gobierno conservador, dictatorial y autoritario. En esencia la figura de Gamarra era esa, ¿no? Una figura de un militar conservador, dictatorial y autoritario, el típico caudillo, ¿no? Y de hecho, Rubén Vargas Ugarte critica duramente a Gamarra y a Gutiérrez de la Fuente por haber arruinado a José de la Mar en la guerra contra la Gran Colombia. No, Vargas Ugarte critica duramente a Gutiérrez de la Fuente y a Agustín Gamarra por haber causado inestabilidad durante la guerra contra la Gran Colombia y por haber por quererle dar pues mala reputación y desprestigiar a José de la Mar. Porque uno de los cuando Agustín Gamarra llega al poder, llega a la presidencia, él da el golpe de estado bajo el pretexto de que el Perú estaba gobernado por un extranjero. ¿Y cómo era esto? Resulta que José de la Mar había nacido en Cuenca. Y Cuenca para esa época, todos ustedes saben, era parte del territorio de la Gran Colombia. Entonces Agustín Gamarra se valió de esa excusa para poner como pretexto que el Perú estaba siendo gobernado por un extranjero y que ese extranjero debía ser expulsado. Entonces, por eso él aprovecha esa excusa y le da el golpe de estado a José de la Mar. Pero para aclarar la situación, José de la Mar nunca se proclamó gran colombiano, ni mucho menos ecuatoriano, porque Ecuador no existía en esa época como tal, ¿no? No existía la República del Ecuador, eso se va a crear después, cuando se disuelva la Gran Colombia. Por eso es que José de la Mar pues no podría ser ni ecuatoriano ni gran colombiano, porque pues él no no se reconoció así. O sea, José de la Mar no se reconoció como gran colombiano o como ecuatoriano, siempre fue peruano. Pero Agustín Gamarra pues utilizó eso como pretexto, ¿no? Un pretexto para darle un golpe de estado. Bueno, pero chicos, como ustedes pueden ver, el primer gobierno de Gamarra fue un gobierno lleno de intermitencias, lleno de, vamos a decirlo así, conflicto, ¿no? Tuvo que dejar en el cargo a sus vicepresidentes, luego afrontó un golpe de estado de parte de su propia esposa, que se lo da a su segundo vicepresidente, en este caso Gutiérrez de la Fuente, y entonces fue un gobierno con intermitencias, interrupciones, conflicto e inestabilidad. Ahora vamos con el segundo personaje, Ramón Castilla. Ramón Castilla es uno de los personajes más importantes de la historia del Perú. Él llega al poder en 1845
¿Y cómo llega al poder Ramón Castilla? Bueno, resumiendo, Ramón Castilla toma parte de la revolución de 1843 en contra del directorio que había formado Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco se había autoproclamado presidente después de derrocar al general Juan Francisco de Vidal y había instaurado el directorio, ¿no? Pero para suerte de muchos apareció la figura del general Domingo Nieto. Domingo Nieto era un general que se le conoce en la historia a Domingo Nieto como el Quijote de la Ley, porque era un tipo muy correcto y que estaba muy pegado a la Constitución. Él, por ejemplo, no apoyaba a los gobiernos que se daban mediante golpe de Estado, él lo consideraba ilegítimo. Él siempre apoyaba al presidente constitucional, al presidente legal, al que había llegado mediante elecciones, y es por eso que se le conocía como el Quijote de la Ley. Otro de los apodos que tenía también era el del soldado greco-romano por su elegancia, ¿no? Domingo Nieto y Márquez. Va a aparecer Domingo Nieto, quien va a liderar una revolución, y en esa revolución va a participar Ramón Castilla. Domingo Nieto va a tomar la jefatura de la Junta de Gobierno, que va a ser provisoria, pero lamentablemente, en plena campaña militar, Domingo Nieto muere de forma prematura a los 40 años en la ciudad de Cusco en 1844. Entonces, al morir Domingo Nieto, el que queda en mando de la revolución es Ramón Castilla. Y va a ser Ramón Castilla el que va a lograr acabar con la anarquía en ese mismo año 1844, ganando a Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Y además va a ser él el que le va a devolver el poder a Manuel Menéndez, que había reemplazado provisoriamente a Agustín Gamarra, pero que no pudo lograr estabilizar al Perú porque inmediatamente después de la muerte de Gamarra, como muchos saben, se desata la anarquía militar donde los caudillos se pelean por el poder. Una vez cuando Manuel Menéndez tiene ya asegurado el título de presidente provisorio, su deber era el de mandar a llamar a elecciones presidenciales. En esas elecciones se presenta Ramón Castilla y también se presenta otro personaje muy interesante de nuestra historia que es poco mencionado, Domingo Elías. El caso de Domingo Elías y Ramón Castilla en estas elecciones es muy curioso. Hubiera sido algo insólito si en esas elecciones hubiera ganado Domingo Elías. ¿Por qué? Porque Domingo Elías no era un militar como Castilla o como Gamarra, él era un civil. Él participó en esas elecciones representando a los civiles, ¿no? Entonces hubiera sido curioso que gane Elías, porque Domingo Elías, si hubiera ganado, se hubiera convertido pues en el primer presidente civil de la historia peruana. Pero pues no ganó Elías, sino el que ganó en las elecciones de 1845 fue Ramón Castilla, ¿no? Porque en esa época pues los militares tenían más influencia y tenían más poder dentro de la política peruana, algo que ya no se ve mucho, casi nada, ¿no? Pero en esa época era así, los militares eran los máximos protagonistas. Casi en toda Sudamérica estaban siendo gobernados por militares, ¿no? Tenemos el caso de Argentina, como Juan Manuel de Rosas en Argentina, ¿no? Juan José Flores en la naciente Ecuador. También tenemos el caso de Venezuela, el caso también de Colombia, ¿no? El caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, las guerras que había entre federales y unitarios, ¿no? Entonces por eso era una etapa donde Sudamérica y el resto del continente estaba siendo gobernado por militares, incluso en México, con el general Antonio López de Santa Anna y todo eso. Entonces fue una etapa llena de militarismo, por eso. En los primeros años de la República, sobre todo, ¿no? Entonces por eso es que se da este problema, ¿no? Los militares pues aprovecharon el poder y la influencia que tenían, que manejaban dentro de la política, para que Ramón Castilla pues logre hacerse con la presidencia, y él llega a la presidencia en 1845 cuando tenía 48 años. Con Ramón Castilla como presidente va a darse la prosperidad falaz en el Perú, que es también conocida como la era del guano. O también pues la prosperidad falaz, término que lo dio el historiador peruano Jorge Basadre. Jorge Basadre le llama a la etapa que inicia con el gobierno de Ramón Castilla la prosperidad falaz.
Castilla va a hacer cosas muy interesantes en este primer gobierno, va a crear correo, crea el primer presupuesto nacional, se da el primer congreso americano que se dio la sede en Lima, también se dio los proyectos ferroviarios, ¿no? La construcción del primer ferrocarril del Perú, que fue el ferrocarril Lima-Callao, se compró buques a vapor, ¿no? Se logró también abolir los mayorazgos, se invirtió en educación, el Colegio Guadalupe se dejó de primera, entonces fue un gobierno bastante interesante el de Ramón Castilla. Se hicieron obras muy interesantes en el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Abolición de los mayorazgos, en esa época había todavía mayorazgos, y bueno, por lo que más va a ser conocido es por lo que hizo en su segundo gobierno, ¿no? Lo de la abolición de los esclavos, la abolición de la esclavitud y el tributo indígena, que no se da en este primer gobierno, sino que se da en el segundo, cuando en 1853 y 1854 se da la revolución liberal debido a actos de corrupción del gobierno. Lo interesante aquí, muchachos, más allá de las obras, es que Castilla logra terminar su periodo de mandato, pero a diferencia de Gamarra, que gobernó con intermitencias y que tenía que dejar en el poder a sus vicepresidentes, Castilla no hizo esto, ya que Castilla gobernó de forma ininterrumpida, sin interrupciones, sin levantamientos, sin rebeliones que tener que ir a sofocar. Entonces fue un gobierno tranquilo, fue un gobierno sin oposición, fue un gobierno sin intermitencias, fue un gobierno sin interrupciones, fue un gobierno sin levantamientos, no se dio ni un solo levantamiento, no se dio ninguna guerra civil entre caudillos, al menos en este primer gobierno, ¿no? Entonces fue por eso un gobierno que logra terminar su mandato, pero de forma corrida y sin interrupciones. O sea, Castilla gobernó 6 años de forma ininterrumpida. Mientras que en el caso de Agustín Gamarra, pues gobernó con intermitencias porque no gobernaba él, sino que dejaba en el cargo a su gente de confianza o en este caso a los vicepresidentes, ¿no? Entonces ahí está, por eso es que surge esta duda, ¿no? Es por eso que a muchos no consideran que Agustín Gamarra haya terminado la totalidad de su mandato, ya que su gobierno se dio con intermitencias, con inestabilidad y con conflictos. Mientras que por otro lado tenemos a Ramón Castilla, que sí logró gobernar de forma ininterrumpida y tranquila, ¿no? Ya que en sus 6 años de gobierno no se dieron insurrecciones, no se dieron levantamientos, al contrario se iniciaba en el Perú pues la época de la prosperidad falaz, o también conocida pues como la era del guano, que fue el auge y el apogeo del Perú en lo que va a ser pues la exportación y la explotación del guano de las Islas Chincha, que le va a dar muy buenas ganancias al Perú, ¿no? El auge y el apogeo del guano en el Perú, ¿no? Que va a darle muy buenas ganancias. Se van a desperdiciar, es cierto, corrupción, pero eso ya es tema para otro video, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, coméntenlo. ¿Y ustedes con quién se quedan? ¿Se quedan con Ramón Castilla o con Agustín Gamarra? Para ustedes, ¿quién terminó primero la totalidad de su mandato? ¿Ramón Castilla o Agustín Gamarra? Lo dejo a su criterio, chicos, a su libertad. Ustedes tienen la libertad de elegir. Saquen sus propias conclusiones. ¿Quién fue el primero en acabar la totalidad de su mandato? Podemos decir que fue Ramón Castilla, porque Ramón Castilla gobernó sin interrupciones de forma tranquila, no hubo ninguna insurrección, ningún levantamiento. Por el otro lado tenemos a Gamarra, que es cierto, termina, pero con interrupciones, intermitencias, guerras civiles, y entonces por eso saquen ustedes sus propias conclusiones. Eso es todo el día de hoy, chicos. Suscríbanse, denle like para más. Si el video les ha gustado, comenten. Hasta luego, nos vemos. Hasta un próximo video. Chao.